poner a grabar acá. Bien. Hoy vamos a ver lo que es la venopunción o la cateterización venosa y arterial. ¿Sí? Los accesos que nosotros le vamos a poder hacer al paciente. Dentro de los, vamos a ver que tenemos 3 tipos. Todo lo que sea periférico lo podemos realizar. Hay un método que es uno de los métodos invasivos, que es la vía central. Nosotros no lo podemos hacer, solo lo hace el anestesiólogo, ¿sí? Porque vamos a ver que tiene muchas complicaciones, entonces nosotros no lo podemos hacer, pero sí tenemos que saberlo y tenemos que prepararle al anestesiólogo todo lo que sea necesario para el procedimiento, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos 3 tipos de vías que se le pueden hacer al paciente. Vías periféricas, ¿sí? Donde vamos a hacer todos los accesos periféricos de los brazos y las piernas, ¿sí? Todas las venas que dentro de un calibre aceptable donde pueda ingresar una boca, ¿sí? Se puede cateterizar. Después el segundo acceso venoso que nosotros vamos a tener, lo que le digo que son estas vías venosas centrales. Esto es un procedimiento totalmente invasivo, de alta complejidad, y esto solo lo realiza el anestesiólogo. Y después, por último, tenemos lo que son las vías arteriales, que también es un acceso invasivo, ¿sí? Con esta vía arterial tiene la función de, la vamos a ver, o solo sacar muestras arteriales para hacer lo que es la gasometría, o si le colocamos el transductor de presión, podemos medir la presión arterial. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos monitorización? Que les dije que en esta unidad íbamos a profundizar esto de la monitorización de la vía arterial. Bien, vamos a empezar con lo que son las vías periféricas, que es lo que ustedes más van a hacer. Bien, ¿para qué está indicada una vía periférica? ¿Sí? Vamos a tener una vía periférica donde esto va a estar dado por una boca, ¿sí? Una guía de suero y una solución. Siempre. A partir de esto, nosotros podemos administrar fármacos, ¿sí? Que la vamos a utilizar tanto para lo que es la premedicación, para la inducción, o para una vía de urgencia, ¿sí? La atención de emergencias, la hidratación del paciente, porque como les digo, vamos a pasar fluidos, indistintamente cuáles sean, cristaloides o coloides, y si es necesario, también vamos a hacer acá lo que son las transfusiones de sangre y sus hemoderivados, ¿sí? Entonces, dependiendo la función que nosotros vamos a querer para esta vía, va a ser el calibre que le vamos a poner a la boca. También vamos a ver que va a depender de la complejidad de la cirugía, la cantidad en base a eso también se pone o se evalúa la cantidad de vías que vamos a poner. Contraindicaciones, ¿sí? Tenemos 2 tipos de contraindicaciones, las relativas y las absolutas. Dentro de lo que son las complicaciones relativas, tenemos si el paciente tiene alguna infección en la zona, ¿sí? Si la infección es, por ejemplo, en la parte inferior del brazo, yo puedo cateterizar en la parte superior, ¿sí? No me va a perjudicar, por eso es relativo, va a depender del grado de infección o de la flebitis, o de las venas esclerosadas que tenga. Las infiltraciones intravenosas previas, ¿sí? Que ya haya sido punzada anteriormente, si esa vena ha sido punzada anteriormente pero no está rota, puede volver a funcionar, ¿sí? O la podemos volver a cateterizar. O lesiones por quemaduras o traumáticas, ¿sí? Próximas a la inserción. Si es una quemadura reciente, obviamente eso es una contraindicación absoluta, ¿sí? Porque yo no puedo colocar una vía donde hay una infección. ¿Alguien preguntó algo? ¿Hola? No, profe, debe haber un micrófono abierto. Ah, listo. Es que yo tengo, disculpen, abajo trabajando en metalúrgico, al lado tengo un galpón de densa,
que también están trabajando, están rompiendo toda la vereda, sí, tengo mucho ruido. Bien, entonces lo que les decía es esto. Contraindicaciones, en el caso de las quemaduras o si tengo una infección muy grande, ese brazo lo vamos a evaluar. Si es, o en las piernas, en caso de que no pueda colocar las vías en los brazos y tenga que colocarlos en las piernas. Si la quemadura es reciente, yo no puedo colocar la vía en esa zona, ¿sí? Eso es una contraindicación absoluta. Si en realidad el tema es por un defecto de cobertura o que haya quedado una cicatrización, en realidad lo que vamos a ver es, bueno, si dentro de todo se puede palpar, ¿sí? Y puedo colocar la vía sin problema, lo vamos a hacer, si no, buscamos otra zona, ¿sí? Contraindicaciones absolutas, es decir, nunca puedo usar ese brazo, ¿sí? Cuando tenemos las fístulas arteriovenosas en una extremidad, ¿sí? O en un procedimiento que afectan una extremidad, yo no puedo utilizar ese brazo, ¿sí? Las fístulas arteriovenosas por lo general lo hacen para los pacientes que hacen diálisis y ya o que han hecho mucho tiempo quimioterapia y ya, a ver, la quimioterapia, el líquido tiende a quemar las paredes de las venas, entonces como ya llega un momento que se necrosan, o no se necrosan, sino que se produce una flebitis, o se esclerosan, es decir, que se ponen muy duras y como que se vasocontraen, lo que se hace es esto, son esas fístulas arteriovenosas que se hace quirúrgicamente, y ese brazo, si hay una fístula activa, no se puede utilizar en ninguna parte, ¿sí? Del brazo. Ese brazo está totalmente prohibido, ¿sí? Entonces, por eso es una contraindicación absoluta. Otra contraindicación absoluta que me olvidé de colocarles ahí, es en el caso de las pacientes que han tenido vaciamiento ganglionar, ¿sí? En el caso de las mujeres u hombres que hayan tenido algún cáncer de mama o por algún motivo tengan un vaciamiento ganglionar axilar, ese brazo tampoco se puede utilizar, ¿sí? Ojo, agréguenlo ahí en el apunte. Bueno, en realidad en el apunte está, me parece que no lo he puesto acá en el Power, pero por las dudas ustedes anótelo, ¿sí? Entonces, si solamente tiene una mastectomía o una cuadrantectomía, ¿sí? La mastectomía es cuando sacan toda la glándula mamaria, cuadrantectomía es cuando solo sacan un nódulo o una porción de la mama, pero no sacan ganglios, no hay problema. El tema es cuando sacan ganglios. ¿Por qué? Porque yo no tengo un sistema de defensa para ese punto de incisión, ¿sí? O de ingreso de bacterias que puede ingresar por la zona de punción, ¿sí? Entonces, contraindicaciones absolutas, fístulas arteriovenosas, o si obviamente tengo una fractura de brazo y van a trabajar en ese brazo, y yo no le puedo poner la vía ahí, ¿sí? Porque va a ser mi sitio quirúrgico. Entonces, no lo puedo colocar. Entonces, esas son las contraindicaciones absolutas. Nunca puedo colocar una vía periférica ahí. Después, otras situaciones que pueden impedir el acceso intravenoso periférico va a estar dado por el paciente si está totalmente si tiene una deshidratación, va a tener una vasocontracción, entonces va a ser dificultoso el tema de colocar un buen acceso venoso. O la palpación, ¿sí? Si el paciente está en shock, debido a esto, obviamente, como les digo, va a estar dado todo por el colapso de las venas, por una vasocontracción severa, por lo consiguiente va a ser dificultoso. Pacientes muy obesos, ¿sí? Tienen mucho tejido adiposo, entonces, igual que los bebés muy chiquititos, ¿sí? Tienen mucho tejido adiposo en lo que son los brazos, entonces también dificulta el tema de tener una buena palpación de los accesos venosos. Entonces son otras situaciones que nos pueden impedir encontrar las venas, pero en realidad se puede, no es que no se pueda. Bien, algunos, me imagino que en algún momento le habrán puesto una vía por alguna situación. Sí, profe. Bien. ¿Y qué pasó? A mí ¿Dolía, me no pasa dolía? en la mano también.
Bien, sí, ya vamos a ver cuáles son los mejores No sitios. solo en la vena, ajá. Bien, siempre va, ojo, Van, siempre van en las venas, ¿sí? no ha sido en el pliegue como del En el codo, pliegue del brazo, o exactamente. la mano. Ajá. Profe, me quedó una duda. Sí, En el caso de las personas obesas, por ejemplo, sí. ¿cómo se le buscaría la vena? Porque sí, es como muy difícil en el caso de esas personas encontrar una vena y Ujú. tratar de colocárlela. Pero en el caso de eso, ¿cómo se solucionaría ese problema? Bueno, ahora llegamos a Bien, ese bien. punto de la localización. Ahí vamos. Ah, bien, bien. Esperen, vamos por parte. Bien, la anatomía. Es importante que sepan esto de la anatomía. ¿Por qué? Por esto mismo que me preguntabas recién, entra dentro de la introducción de cómo buscar una vena. A veces cuando vos no la palpás, a ver, porque yo hablo de palpar y no de ver, porque las venas se palpan, chicos, no se ven. ¿Sí? Ustedes pueden ver una vena y decir, ay, mira, ahí se ve, pero capaz es muy superficial, capaz esa vena no es de un calibre adecuado, entonces no me sirve verla, yo tengo que palparla, ¿sí? Se palpa siempre con con el dedo medio y el índice, ¿sí? No con el pulgar, entonces yo voy palpando y en realidad lo que se hace, ven que pongo para yo verme, porque si no, no sé si la estoy mostrando bien. Bien, cuando yo busco el brazo, ¿sí? Lo que yo hago es, a ver si me ven, este movimiento, ¿sí? Yo voy buscando hasta encontrar el recorrido, ¿sí? Porque yo necesito o es importante el tema del recorrido. A diferencia de cuando te sacan sangre, ¿sí? Usan una aguja 25-8, que es una aguja muy finita y en realidad de corta, a ver, vamos a ver acá. Vamos a prender mi cámara. Bien, vean esto. Si yo tengo que, cuando sacan sangre, con que introduzca la mitad de la aguja está perfecto. Si yo voy a colocar un AOCAT, el más chiquito, estamos hablando a nivel adulto, ¿sí? Yo tengo que ingresar todo esto, me tiene que quedar. Fíjense la diferencia. Y en realidad, cuando yo coloco una vía, tiene que quedar todo el teflón adentro. Por eso es importante buscar no solo una vena que se pueda palpar bien, sino el tema es de que tenga un trayecto recto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ingresar todo el teflón, no tiene que quedar el teflón afuera, ¿sí? Porque es un punto de ingreso de las bacterias. Entonces, por eso. Y el otro tema de buscar bien o de saber la anatomía es que, acuérdense de que las venas, para poder ayudarle a lo que es el retorno venoso, tiene válvulas, ¿sí? A diferencia de las arterias. Entonces, si tiene mucha cantidad de válvulas, esa vena probablemente me sea dificultosa. ¿Por qué? Porque si cuando yo ingresé el AVOCAT, esa válvula no se abrió y el AVOCAT no atravesó, digamos, la parte del teflón no atraviesa, yo voy a terminar rompiendo la vena, ¿sí? O voy a hacer tope y el líquido no va a pasar. Entonces, por eso es importante ver la anatomía. Y el tema es esto de los pacientes obesos. Si vos no la podés palpar, pero más o menos vos sabés que ahí hay una vena, muchas veces hacemos las cosas a ciegas, ¿sí? Decís, bueno, yo sé que por acá pasa una vena, ¿sí? Y la buscás. Y a veces cuando te dicen que te empiezan a revolver el brazo, a veces pasa eso, cuando vos no tenés una buena forma de poder palparla y no tenés la guía ecográfica, ¿sí? O el ecógrafo a mano, es, bueno, tengo que buscarla, pues yo sé que acá tiene que pasar una vena. Entonces, por eso es importante que sepan el tema de la anatomía. ¿Sí? En las extremidades superiores tienen dos sistemas principales, que son las venas cefálicas y la basílica. ¿Sí? Uy, se me fue la... Y el sistema venoso de las extremidades inferiores consiste en lo que son en las venas safenas, mayor y menor. A partir de ahí tienen todas sus ramificaciones.
En el brazo, que es por lo general donde nosotros más colocamos los accesos venosos, porque en las piernas se puede hacer, no es que no. El tema es que aumenta lo que es la retención de líquidos, el retorno venoso. Es incómodo al paciente si tiene que caminar después. Entonces, lo que es los miembros inferiores solo se utilizan en caso de que por ningún motivo consiga un acceso venoso superior o por alguna situación particular. Pero si no, siempre hacemos en accesos venosos superiores. ¿Sí? Entonces tenemos lo que dijimos, las dos ramas principales, que son la cefálica y la basílica. ¿Sí? Después tenemos en el pliegue, que es la que la mayoría intenta cuando te sacan sangre, es agarrar, que es la que más se ve y se palpa, es la vena media del codo. ¿Sí? Lo que hay que tener cuidado, que fíjense que alrededor o al lado de las venas pasan las arterias. Entonces hay que ver el tema de no cateterizar una arteria y sí la vena. Por eso se palpan y no solamente se ven, porque cuando yo palpo, también palpo el pulso de la arteria, ¿sí? Y eso me permite, en realidad, evitarla y, en realidad, canalizar la vena y no la arteria que está al lado. ¿Sí? Entonces acá tenemos en las manos la continuación toda de las venas cefálicas, ¿sí? La vena media es otra buena vena para canalizar, fíjense que es bastante recta. Entonces, eso es en base a la anatomía, ¿sí? Tenemos lo que son las axilares, las braquiales, las radiales y las ulnar, ¿sí? Entonces, esas son las que vamos a poder canalizar en lo que son los miembros superiores. Bien. Ahora sí vamos con el tema de la elección del sitio, antes de ir a los catéteres. ¿Yo dónde voy a localizar la vía? Como les digo, tienen diferentes tamaños, que es lo que vamos a ver en la otra diapositiva, que cada tamaño tiene un color particular y un grosor, ¿sí? Y en realidad, en base a eso también me va a permitir ver la cantidad de líquido que yo puedo pasar por minuto. Entonces, a ver, dependiendo la elección de la vena, también va a estar dada en la posición del paciente. Si el paciente va a ir de cúbito dorsal, donde yo voy a tener los brazos extendidos, en realidad no tengo problema si yo lo coloco en el pliegue del codo o en una vena más recta o en la mano. El tema es que cuando el paciente va de cúbito ventral o de cúbito lateral, ¿sí? Donde el paciente va con los brazos flexionados. Entonces, lo ideal es evitar las articulaciones o los pliegues, ¿sí? Por eso es el tema de evitar el tema del pliegue del codo en la muñeca, ¿sí? Para evitar que si el paciente mueve la mano deje de pasar la solución, ¿sí? Entonces siempre vamos a intentar buscar venas rectas. Por eso lo que decían las chicas, se ponen en las manos, ¿sí? O en el dorso de la mano, ¿sí? Porque siempre tenemos una vena recta. Todo lo que es el brazo o en la parte superior del antebrazo. Esos son como los lugares de elección. Si tenemos dificultad para colocar una vena, una vía, como les digo, a veces vamos a ciegas. Es decir, yo sé que tiene que estar la vena acá y la busco. Si por algún motivo yo no logro, ¿sí?, canalizarla, busco directamente al anestesiólogo o busco a otro operario. La idea es no pinchar al paciente o punzar al paciente muchas veces, porque vamos a ver que es doloroso, ¿sí? Es una situación de estrés. Entonces yo hago el intento, si yo no puedo, busco otro operador, ¿sí? En este caso el anestesiólogo, para que lo haga. Si vemos que de repente la paciente dice, mira, yo me hago quimioterapia o ya hice quimioterapia, donde yo sé que las venas van a estar o debilitadas o con una fragilidad capilar o trombosadas, o
digamos, va a tener un acceso dificultoso o es un paciente muy obeso, lo que se hace es ir a buscar el ecógrafo, ¿sí? Y bajo guía ecográfica buscamos las venas y directamente se canaliza visualizando la vena, ¿sí? Entonces evitamos la punción de más de una vez de este paciente. Respondiendo a la pregunta que me hacían de qué pasaba con los pacientes obesos. ¿Sí? Entonces, eso es, el paciente va de cúbito, siempre que vamos a colocar la vía, de por sí el paciente tiene que ir siempre de cúbito dorsal. Nosotros tenemos que estar cómodos, ¿sí? Para la colocación de la vía. El brazo tiene que estar ligado, ¿sí? ¿Para qué? Para generar presión en la parte inferior, se vasodilaten las venas, ¿sí? Y ahí tengamos una mayor palpación de las venas. Ojo con esto, porque el tiempo de, una vez que yo ligo, al principio se va a vasodilatar, pero después como no va a circular la sangre, no va a transportar el oxígeno, empieza a colocarse, van a ver que el brazo se empieza a colocar morado y automáticamente se vasocontraen las venas, entonces ya no me sirve. Entonces, la cateterización tiene que ser rápida, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. Mi hermana, por ejemplo, siempre tiene problemas para que les encuentren las venas para Sí. pincharla, pero no es obesa. ¿Por qué puede ser? Puede ser en realidad, a ver, punto uno puede ser el operario. Ayer nos tocó un paciente renal donde enfermería lo había punzado 5 veces y no le habían podido poner un acceso venoso, porque supuestamente tenía unas venas súper difíciles. Nosotros lo ligamos y ya vamos a ver que le entraba un NAUCAT 14, que es el más grande. A veces son los operarios, ¿sí? De por sí los enfermeros, no sé por qué, no saben a colocar accesos venosos o no están, no sé, la verdad que puede pasar eso. Y lo otro, pueden ser que sean siempre se las revisa las venas. Bien, eso es lo otro, la fragilidad capilar, ¿sí? Puede ser que las paredes de las venas sean muy finitas, entonces vos apenas la tocas, se rompe la vena, ¿sí? Entonces se genera como, lo van a ver como una pelotita de sangre. Entonces eso hay que sacarlo, ¿sí? Dejar presionado un rato y buscar una zona más arriba. Esa es otra, ¿sí? La fragilidad capilar. Y lo otro que, indistintamente de que sea obeso o no, puede tener venas de calibre reducido, ¿sí? Y por eso a veces cuesta los accesos venosos. No todos tienen un buen calibre de las venas. Entonces, capaz no te permite colocar a bocas grandes. Nosotros cuando vemos que a veces también es muy dificultoso, lo que hacemos es, a veces también para sedarlo, porque el estrés, las situaciones de estrés vasocontraen, ¿sí? Es otra situación. Cuando uno está con dolor o con una situación de estrés muy grande, se vasocontrae en la periferia. Por eso también puede ser una dificultad a la hora de buscar un acceso venoso. Entonces, si nosotros vemos que es muy, muy dificultoso, ponemos una mascarita, ¿sí? Con gas anestésico, para que se profundice un poquito, se relaje, porque no le podemos poner ninguna benzodiazepina ni nada, porque no tenemos el acceso venoso. Entonces, lo único que podemos hacer es colocarle la mascarita con gas anestésico, se duerme un poquito, y a su vez los gases anestésicos son vasodilatadores. Entonces, ahí también nos ayudan a el tema de vasodilatar la periferia. ¿Bien? Ah, bien. Sí, gracias, profe. Son O sea, diferentes profe, eso serviría situaciones. también, Sí, eso serviría también, por ejemplo, si nos llega un paciente que está muy deshidratado, por ejemplo, que también sería una de las condiciones del por qué sería difícil poder canalizarlo. claro, eso es lo que dijimos. ¿Se acuerdan que en la otra diapositiva dijimos una de las complicaciones, u otra de las complicaciones, eso de el paciente deshidratado por la vasoconstricción periférica? ¿Sí? No.
Siempre que haya una vasoconstricción, va a ser dificultoso digamos, el poder palparla o poner calibres grandes. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer inicialmente es colocar una vía de calibre chico, ¿sí? Para empezar a hidratarla, o lo que nosotros hacemos es decir, bueno, lo usamos para dormirlo, ¿sí? Porque me va a servir para dormirlo. ¿Por qué? Porque todos los anestésicos también son vasodilatadores, ¿sí? Todas las drogas que nosotros usamos producen hipotensión por este mismo motivo de que son vasodilatadores, ¿sí? Entonces, una vez que yo lo duerma, el paciente deja de tener miedo, deja de sentir estrés, las drogas me van a producir una vasodilatación periférica, y entonces eso me va a permitir después colocar un calibre mucho más grande, ¿sí? Entonces a veces, si también es muy dificultosa, utilizamos un calibre chiquito, lo empezamos a hidratar o le ponemos un sedante, y una vez que los accesos venosos se mejoren o el paciente ya está más hidratado, ahí ponemos un acceso de mayor calibre. Ok. Bien, Gracias. los catéteres que ustedes van a utilizar o los de más uso cotidiano son los Avocat, ¿sí? Los Avocat son catéteres de teflón, ¿sí? Con una aguja en su interior. Ideal para cuando se requiere un tratamiento endovenoso prolongado, ¿sí? Quedando el teflón en el interior de la vena y la aguja se descarta, ¿sí? Entonces eso es importante de que cuando ustedes, vamos a ver, hagan la técnica, siempre hay que avisarle al paciente todo lo que se le va a hacer, ¿sí? Entonces se le explica de que en realidad lo que se le va a dejar es un teflón o un plastiquito. A veces no hablamos tan en terminología tan técnica, porque a veces no te entienden, entonces con que vos le digas, mira, es un plastiquito, no es aguja, ya también los tranquiliza, porque a veces vos los ves que dejan el brazo así, pero tieso, porque creen que es aguja, ¿sí? Entonces no son agujas. Los Avocat vienen de diferentes tamaños, y cada uno tiene un color que también son colores universales, ¿sí? Esto que me permite ver no solo el largo del Avocat, sino el calibre. Vamos a ver que a menor número, mayor es el calibre. A mayor número del Avocat es el menor el calibre, ¿sí? Y va a ir en esto. Ojo con este cuadro, que este cuadro se evalúa, siempre se pregunta, ¿sí? ¿Para qué me sirve saber esto? Me sirve para saber en qué situación, en una situación de emergencia o en un caso de transfusión, o si solamente lo quiero, a ver, llegaron a la guardia porque, no sé, les picó algo y le van a poner un antialérgico, nada más endovenoso para que haga más rápido el efecto. Yo no necesito poner un gran calibre, no necesito sobrehidratar al paciente ni nada, solamente necesito pasarle la medicación, dejarlo un ratito en monitorización y nada más. Entonces no me sirve pasar o ponerle un calibre tan grande. Ahora, si me viene un paciente en shock y yo lo tengo que transfundir y reponer la volemia, o yo sé que voy a tener una cirugía larga donde el paciente va a sangrar un montón, ¿sí? Por más que sea una cirugía prolongada, yo de por sí le voy a poner un calibre grande, ¿sí? ¿De qué me sirve esto? La idea es, este es el pensamiento, yo tengo que reponer al mismo tiempo de lo que estoy perdiendo, ¿sí? Entonces, en base a eso, los Avocat 14, que son los de color naranja, ¿sí? Me permiten pasar 330 mililitros por minuto, ¿sí? Los Avocat 16 vienen de color gris y permiten pasar 205 mililitros por minuto. El 18, que es de color verde, ¿sí? Me deja pasar 95 mililitros por minuto. El 20 es de color rosa, ¿sí? Me permite pasar 61 mililitros por minuto. El 22 y el 24, que son los pediátricos, ¿sí? O nosotros lo usamos cuando pasa esto, que el paciente no hay forma de encontrarle ninguna vena, pero ninguna vena, entonces usamos estos que son pediátricos, me permiten pasar 35 mililitros por minuto, es celeste el de color el 22, y amarillo el 24, que es el más chiquitito, ¿sí? Y me permite pasar 17 mililitros por minuto. Nosotros en adultos, ¿sí? Utilizamos del 20 hacia arriba,
¿sí? Como les digo, el 22 y el 24 lo usamos en situaciones muy específicas. Los Avocat vienen sellados, ¿sí? En la parte posterior nos dice el número, ¿sí? De por sí vienen por colores. Entonces ahí yo ya puedo identificar rápidamente. Si no, en la parte de atrás me dice que lo que es, ¿sí? Que es un 20, y después acá en la información me sale los mililitros, que acá, mire, a ver. No sé si lo pongo más cerquita. Fíjense que dice 20, y acá dice que pasan 60 mililitros, ¿sí? Por minuto. Entonces, yo ahí puedo evaluar cuánto es lo que yo quiero. Bien. ¿Cómo se colocan los Avocat? ¿Sí? Indistintamente de los que vengan. Como les digo, viene compuesto por un capuchón de protección para no punzarte, ¿sí? Para no... se abre. Viene con un teflón que cuando yo voy a colocar la vía, antes de colocarla yo tengo que despegarlo, porque a veces esto viene pegado. Entonces, para evitar después romper la vena, por si cuando lo quiero sacar, ¿sí? Antes de hacer la venopunción, yo tengo que destrabarlo. Se compone de una cámara, ¿sí? Que en esta cámara yo voy a ver cuando ingresa la sangre, ¿sí? Y un tapón por si necesito rápido conectar alguna droga. ¿Qué pasa? A veces cuando los pacientes vienen como en un estado de shock muy alterados, o por ejemplo los niños que no los pudimos sedar, nosotros a veces le hacemos la vía y antes de sacarle la vía, antes de colocarle por la parte de atrás, directamente le ponemos la droga, ¿sí? O rápido, sacás el teflón, sacás la aguja y por el teflón le colocas la droga, ¿sí? Y después colocamos la guía de suero, ¿sí? Entonces tenemos la aguja, ¿sí? Que esto es lo que se va a retirar, y después queda solo el teflón, que es lo que va a quedar en el interior del paciente. Fíjense que es flexible. Cuando ustedes abran el paquete, lo que también, aparte de despegarlo, me sirve ver la punta, porque a veces vienen fallados y esto viene roto, ¿sí? Como despeluchado, que le decimos nosotros, y eso en realidad no puede ingresar al acceso venoso porque va a generar una lesión interna. Entonces ese Avocat no sirve. Entonces cuando nosotros lo abrimos, vemos eso. Aparte de destrabarlo, que el teflón en la parte superior no esté rota. Tienen estos, que son los comunes o los tradicionales, y los que vienen ahora, ¿sí? Que son con una unidad de seguridad, ¿sí? Son estos. Son iguales, son lo único que son más largos, ¿sí? Y vienen con un dispositivo, ¿para qué? De protección, ¿sí? Fíjense, este es todo el Avocat. Es re Bien. grande ese, profe. Este es re grande. Para algunas, a ver, es incómodo a veces según la zona que vos querás ver, porque a veces no te deja el tema de la movilización. Pero están buenos estos, ¿por qué? Porque yo una vez que coloco, ¿sí? Saco el teflón. Ahí está. Saco el teflón y me queda solo la aguja. A ver, quiero que se vea bien. Tiene un botón acá. Si yo presiono ese botón, automáticamente la aguja se mete. ¿Sí? Para eso es la parte posterior. Entonces, yo no tengo posibilidad de lesionarme. ¿Sí? Entonces yo puedo trabajar tranquila y en ningún momento me puedo correr la situación de tener un accidente laboral o de pinchar accidentalmente al paciente. Estos son los nuevos que vienen con estos botones de seguridad o este dispositivo de seguridad, que es muy bueno. Igual una vez que ya ingresó, la aguja no puede volver a salir. Cuando yo uso estos, en realidad una vez que saco el dispositivo queda la aguja y sí o sí tengo que tener el descartador al lado para poder tirarlo y evitar que, o encapucharlo sí o sí para no lastimar a nadie.